Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un jueves más en La Caja Negra, el programa estrella de AC Principado Televisión. Digo estrella porque lo organizamos nosotros, pero bueno, son todos igual estrella. Pero si uno no habla bien de sí mismo, pues mal asunto, ¿no? Y estamos, como siempre, para hablar de un tema de actualidad. La clave de este programa es tratar un tema en extenso de una hora. Y la actualidad, pues creo que hay pocas dudas en Asturias, que es el derbi, el partido entre el Sporting de Gijón y el Real Oviedo, que se celebrará pues menos de 48 horas a partir de nuestros momentos, o sea, estaremos encima ya. Pero claro, no vamos a hacer un programa deportivo, ya en esta casa hay otros programas deportivos que lo tratan in extenso, así que vamos a hablar de Oviedo-Gijón, con motivo, con ocasión, con la disculpa del derbi. Así que para hablar de eso hemos dispuesto una horita, pero antes quiero leerles un texto que es importante, que no tiene que ver, pero que es importante desde el punto de vista informativo para esta casa. Allá va. Agricultores asturianos colapsaron las calles del centro de Oviedo con sus tractores en la convocatoria organizada por la Unión Rural Asturiana y de Usaga, Asturias, para protestar por la situación del campo español, y cientos de ganaderos los están acompañando a pie entre aplausos y haciendo sonar cencerros. Los agricultores concentrados forman parte de las acciones convocadas estos días que reclaman que se simplifique la burocracia, que haya reciprocidad en las importaciones y precios adecuados a los costes, que se saque al lobo del Lespre, y entre otros asuntos. En las inmediaciones de la sede de presidencia del Principado se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policía. Los agentes de la Policía Nacional desplegados han hecho uso de las porras para evitar que los manifestantes avanzasen, algo que querían hacer a pesar de que se les negaba el paso. Algunos de los manifestantes portaban varas. Uno de los tractores desplegados en la protesta se aproximó también al lugar, a la sede de presidencia del Principado. Bueno, dicho lo dicho, vayamos al derbi, vayamos al Oviedo Sporting, y para tratar ese tema, como decía, pues como siempre, 4 invitados, que paso a presentarlos de allá para acá. No tienen color, aunque yo voy de azul, pero yo sí lo tengo, ¿no? No tienen color, o sea, son 4 invitados independientes que tienen sus opiniones y las expresan con total libertad. Es la señal de identidad de esta casa. Cada uno dice lo que quiere, con la única limitación del Código Penal. Así que de allá para acá, en primer caso, Rodrigo Cepeda, que es periodista. Gracias, Rodrigo, por estar aquí. Gracias a vosotros. Bienvenido a este Templo del Saber. En segundo lugar, Juan Carlos Andrés, que fue secretario del Comité de Entrenadores. Sí. Pues bienvenido, Juan Carlos, a esta Muchísimas casa. gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. En tercer lugar, David Serna, que es periodista también. Sí, señor. Bienvenido, David. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. También vienes azul, o sea que algo Bueno, indica. no es una casualidad, No es pero casualidad. bueno. Y en cuarto y último lugar, los últimos serán los primeros, Víctor Martínez Patón, que es abogado. Gracias, Víctor, por estar aquí con nosotros. Encantado, Javier, muchas gracias. Muy bien, pues dicho lo dicho, vayamos al asunto. Estamos ya, bueno, pues se puede decir que prácticamente encima del derbi, quedan menos de 48 horas, y en lo deportivo se presenta muy igualado, hay un punto de diferencia entre los dos equipos, la rivalidad siempre es máxima, no hace falta que no cuenta la situación deportiva, pero en este caso se están jugando los dos, pues meterse en el playoff. El Sporting estuvo hasta ahora en el playoff desde marzo, ahora se quedó fuera por una jornada, y el Oviedo se aproxima, como dicen, como un lobo, que ahí viene el lobo poco a poco trepando por la clasificación, y da bastante miedo a algunos. ¿Qué os parece la situación? Vamos a empezar un poco por el fútbol y después vamos trascendiendo qué significa el derbi, qué significa en Oviedo y en Gijón el fútbol, qué caracteriza a las sociedades, en qué situación estamos, etcétera. ¿Qué os parece el derbi, para empezar? ¿Cómo lo veis así de igualado? ¿Lo veis emocionante? ¿Cómo lo veis? Bueno, si queréis empiezo yo. A mí los derbis me generan mucha tensión. No es un partido que a mí me guste, curiosamente. ¿Lo pasas mal? Lo paso mal. Yo he estado, bueno, en muchos derbis en el Carlos Tartier. El ambiente, cuando estás allí, hay un ambientazo y eso, bueno, y eso te genera una tensión positiva, pero también, bueno, sufres con otras cosas. Y he estado en derbi en Gijón y eso es horrible.
O sea, es un territorio hostil, bueno, Sí, supongo yo tengo que estado en territorio hostil ¿no? también. Es muy, pero no, yo fui una vez hace muchos años y me juré no volver porque es demasiado hostil. Yo entiendo que a alguien de Gijón que vaya a Oviedo le va a pasar lo mismo, pero es excesivamente hostil, ¿no? Y yo creo que ahora esas hostilidades con los años se han ido recrudeciendo, ¿no? O sea, hay peor ambiente que de lo que yo creo que había antes. Yo hablo de hace, igual fue la última vez, la última y la única, hace 20 Voy a contar años. a los viejos maestros como Manolo Abello que era bajar del tren en Gijón y a pedrada limpia ya en la estación. Pero era y el como tren estaba como a 3 kilómetros del Pero campo. era como las romerías Eso, de como las hace, romerías, como las bueno, romerías. eran las pedradas y luego pues el día a día, pero ahora hay excesiva cobertura, días, semanas, bueno, yo creo que eso... Bueno, la cobertura toda es buenista, ¿no? Es todo amigos, amiguinos, una pareja, Bueno, dándose eso es vecinos y tal. A mí me parece fatal eso, dicho sea de paso. Es un trampantojo. Es un trampantojo, claro, no es real. Pero bueno. Es falso, es falso. Juan Carlos, a ver, ¿cómo lo ves? Nada, para mí un derbi yo lo entiendo desde dentro de lo que es el fútbol, un partido más, salvo con una peculiaridad que es, bueno, pues esa piquilla que existen entre dos zonas que normalmente suelen estar, en nuestro caso, pues pegadas la una a la otra, y que, bueno, y que los dos miran a ver los cromos que tienen, a ver si esos cromos son los que van a meter más goles, menos goles, y luego, al final de todo eso, no deja de ser un partido más, con una piquilla y una trascendencia. Son tres puntos. Está claro. Y que al final a mí de los derbis, como asturiano que soy, lo que me gustaría es que ganase el que ganase, que subiesen los dos. ¿Por qué? Porque como aficionado al fútbol que soy, yo me gustaría ver partidos de primera, del Oviedo, del Sporting y de más equipos que fuesen... porque otras comunidades pueden tener 3 equipos, 4 en primera y nosotros no tenemos ni uno, ¿no? El año que viene vas a ver el Madrid y el Barcelona jugando el Tartiere, no hay ningún Correcto, problema. sí, y espero que también lo veremos también en el Sporting y así ya tenemos en 2 campos, mira, para ir a ver al Oviedo y a ver al Sporting y ver al Madrid 2 veces. A ver, ¿cómo lo ves? Vale. Pues, hombre, el frío dato es que es un tópico, pero es cierto, es verdad. No deja de ser 3 puntos más, no hay ningún dato que no sea ese, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre hay un puntín más, aunque sea moral más, pero pasa con este derbi, con el Atlético Madrid, Real Madrid, sí, con el Barcelona Español, con todos, cuando estaba el Compostela en primera, el Compostela Deportivo, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me genera un poco, lo hablábamos antes de micrófono cerrado como Rodri, no me gustaron mucho los derbis, ni cuando era periodista, que me tocó hacer varios como periodista y siempre lo pasabas mal, porque si ibas al Molinón siempre eras enemigo y si estabas en el Tartier, curiosamente también, que es una cosa incomprensible. Ahora, como está de moda el periodismo de camiseta, en nuestra época no, pero ahora da igual, ahora eres periodista de camiseta y eres de un lado o de otro. Pero yo estoy contigo, total y absolutamente, a mí me gustaría que ganaran los dos y que subieran los dos. Claro. Y que subieran los dos porque sería buenísimo para Asturias. Pero no solo desde el punto de vista moral, porque, coño, es como en Gerona. Yo tengo la hija de una prima mía vive en Gerona y están orgullosísimos de que tienen un equipo en la ACB, en baloncesto, con Vargas Sol, que ahora tal, y un equipo en primera división y este año ya mejor que nunca. Y a la ciudad eso le da un brillo tremendo. Rodrigo Cepeda y yo, que vivimos muy cerca del Hotel de la Reconquista, muy cerca, yo me acuerdo cuando estaba en el Oviedo y el Sporting en primera, los directivos de USA, que era la cadena hotelera que regentaba el Reconquista, como tenían que venir todos los equipos de primera división, como mínimo 2 veces a Asturias, a jugar contra el Sporting y contra el Oviedo, hizo una oferta a todos los equipos de primera para que los alojaran en el Reconquista, jugaran en el Molinón o en el Carlos Tartier. Yo, como vivía al lado, o sigo viviendo muy cerca, era impresionante todos los domingos por la mañana, cuando los calendarios eran el domingo por la mañana tal, de la cantidad de gente que había esperando al equipo de fuera y al equipo tal, que iban allí. Eso era dinero. Esa gente luego, aparte de alojarse, o menos en el Reconquista, pero sí en otros hoteles de la capital, aparte de esto de regalos y no sé qué. Yo me acuerdo que una conocidísima confitería obetense... Nombres.
No, hombre, coño, el Ovetus. Ovetus se puso enfrente justo cogió un local maravilloso enfrente del Reconquista para aprovechar el tirón de la enorme cantidad de turistas que venía a ver el Oviedo o lo que sea, o el Sporting lo que sea, y los jugadores de ese equipo alojados lógicamente en el... Y aparte de que yo pienso que yo en eso soy muy talibanista, yo pienso que el deporte genera mucho dinero, pero no solo el deporte de divisiones de honor y tal y cual, sino, coño, la fase de grupos de infantiles, de no sé qué, lleva mogollón de padres, madres, abuelitos y no sé qué y tal y cual. Ya, jolín, el Ciudad Real se puso a vivir cuando el equipo de balonmano estaba jugando estuvo campeonatos de Europa de balonmano con el Ciudad Real, que debe, lo digo con todos mis respetos para Ciudad Real, pero debe de ser como Moreda o un poco... No, hombre, no. No, bueno, a ver. Bueno, como Moreda... Bueno, deja hablar a Víctor, deja hablar a Víctor. Sí, nada. A ver, habéis planteado dos puntos de vista muy diferentes, ¿no?, respecto de la cuestión que estamos tratando. Lo que tú decías es básicamente de, oye, la bronca, ¿no? Es decir, joder, no me gusta un derbi porque hay mucha bronca y tal, y luego estabais un poco dirigiendo la atención al tema económico, ¿no? Es decir, incluso para Asturias como región, no futbolística, sino como región administrativa, o sea, como parte del Estado, lo interesante económicamente que es tener dos equipos en primera división, ¿no? Bueno, yo creo que esto segundo está fuera de lugar, es decir, fuera de duda, ¿no? Pues hay dudas, ¿eh? No las hay. No, pero nos remitimos, es decir, donde aparecen las dudas es en el primero de las dudas, de los puntos, ¿no? Es decir, oye, las luchas y tal. Y cuando te estaba escuchando me estaba acordando, fíjate, y perdón por la referencia, pero del Barón de Coubertin. Es decir, cuando el Barón de Coubertin monta todo el movimiento olímpico, que es el origen inmediato de todo el deporte moderno, la idea, además, la reunión fundacional la montan en la Sorbona en 1894, y justo unos años en los que hay unos movimientos pacifistas de primera importancia, y en La Haya se monta en el año 99 una conferencia de paz que es muy conocida y tienen toda una relación. La idea es sencillamente, oye, hagamos unos Juegos Olímpicos, hagamos un deporte donde pues nos pegamos lo necesario con tal de que luego no nos peguemos, ¿no? Y la convivencia Oviedo-Gijón, yo que vengo de Madrid, en el día a día es absolutamente pacífica. Quiero decir, hay gente que vive en Oviedo, trabaja en Gijón, hay gente que vive en Gijón, trabaja en Oviedo. Y la convivencia no es exquisita, quiero decir que no hay ningún problema. Si tú vas a un bar de Gijón siendo de Oviedo, nadie te va a poner problema. Ahora bien, toda esa tensión se reduce al fútbol, al deporte, ¿no?, que es la idea de Coubertin, ¿no? Y toda esa tensión la resolvemos en un derbi que además se hacen 2 veces al año, y ahí nos pegamos lo necesario, discutimos lo necesario, y luego, o sea, a la que termine el partido, que estemos los dos en primera división pudiendo discutir porque nos beneficia a los dos. O sea, según tú está la cosa, ¿no? Y resulta que piden sede del Mundial para Gijón y Oviedo subsede. En igualdad de condiciones, nada, armonía total. Hombre, por favor. Bueno, a ver, hay un agravio, como un piano. Claro. Es una decisión del Principado, ¿no? O de la Federación. De quien sea, pero uno es sede y el otro subsede. Ya me dirás tú, si hubiese sido al revés, Oviedo sede y subsede Gijón, ardía la autopista, claro. No, esa armonía y nos llevamos todos bien y todo pasa. No, que vamos a llevarnos todos bien. Yo he entendido a Víctor que es en la vida cotidiana, no en la vida porque somos gente civilizada, no andamos a mordiscos, claro. Bueno, hombre, no, pero claro. Sí que andan a mordiscos. No, el día del derbi sí andamos a mordiscos. No, tampoco. Casi. Ese es el refugio de los mordiscos, el día del derbi. Y por eso es útil e interesante el deporte, porque nos permitimos el mordisco durante hora y media. Bueno, si todos los problemas se resolvieran, si la guerra Ucrania-Rusa se resolviera jugando al voleibol, sería maravilloso. Esta era la idea precisamente de Coubertin, claro, es decir, hagámoslo. Lo importante es participar y tal. No, de hecho se llaman Juegos Olímpicos precisamente porque podían haberse llamado de cualquier otra manera. Juegos florales, Juegos deportivos, se llaman olímpicos en recuerdo de aquellos juegos tan antiguos donde hacían una tregua en la guerra. Qué jóvenes éramos tú y yo, Mucho. Yo lanzaba el discóbolo de aquella. Bueno, y lo hacías muy bien, además. Una cosa. Bueno, en fin. Seguimos con... Y en el plano deportivo, yo creo, volviendo al plano deportivo un poquitín, yo creo que es uno de los mejores derbis en los que los dos equipos están mejor situados que en los últimos años. Estamos acostumbrados, o yo por lo menos me acostumbré, y Rodri y yo que somos más futboleros, o somos muy futboleros,
Joder, otros años por estas épocas estábamos todos llorando porque no bajara el Oviedo, que es nuestro caso, o el Sporting en su casa, o problemas económicos, o vamos a arruinarnos o tal. Este año lo que estamos es discutiendo pues si entramos en playoff. O sea, vamos a ser sinceros, estamos mejor que nunca en los últimos años. Eso también contribuye a que el derbi sea más disputado que nunca. Mira, antes de venir aquí le decía a mi portero, que es de Tineo, pero es socio del Oviedo, muy oviedista y tal y cual, y dice, sería la leche, que los dos se disputaran al final de la temporada el partido este de la disputa para a ver quién sube de los dos. Digo, bueno, eso ya sería tremendo, la batalla de Covadonga. Si ganan los buenos. Si gana el Oviedo, claro. Ahora de hecho, si gana el que quieres tú que ganes. Si pierdes, sería dramático, porque leche, ¿no? sería un hito histórico negativo, ¿no? Totalmente, sí, porque además eso sí que generaría problemas, porque el premio es muy grande, que es volver a primera división cualquiera de los dos. Y claro, entre estar en primera y segunda hasta la propia... hasta el rival, es de primera. Que luego tu rival directo y encarnizado y tu enemigo deportivo te ganase un playoff, sería un escarnio para toda la vida. Sí, es un palo. Eso sería inasumible, sería inaguantable. inaguantable. Exactamente, es inasumible. Y sobre todo porque el ganador, yo estoy seguro de eso, haría precisamente escarnio al perdedor. Bueno, claro. Que eso es lo peor. Fuera que fuera, yo. Fuera que fuera. Fuera que fuera. Fuera que fuera. No, fuera que ahí habría que aceptarlo deportivamente. Si ganas, si perdiste, escúchame. Yo he dicho sabes eso que y tú te me has va a... entendido bien. Sí. Si ganara uno, perdiera el otro, La el que situación ganara no es iba nada a simétrica. burlarse de que perdió de manera abrupta. No, la situación no es nada simétrica. Abrupta y mantenida. Y mantenida. Es asimétrica. O sea, eso no se termina en un par de días. Es asimétrica la situación, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Bueno, ¿y cómo veis las sociedades frente a este derbi? Ahí está muy caliente el ambiente y yo veo al Oviedo los dos últimos partidos más de 20.000 en el Tartiere. No, o sea, llenazo. Bueno, porque está ganando. Claro. En el Molinón suele tener mejor entrada, también andan por ahí con 20.000, 22.000, por ahí. Pero si la mejor taquilla que puede tener cualquier equipo en cualquier deporte es ganar algo. Vuelvo a lo del Ciudad Real. El Ciudad Real en balonmano, que es un deporte terciario en España. David, que nos están viendo miles de personas de Ciudad Real, no digas esas cosas. Millones de personas Claro, en de Ciudad Real. Pero si no existen millones de personas en Ciudad Real, bueno, da igual. La diáspora. La diáspora, claro. Pero funciona así, ¿no? Entonces, cuando el resultado es bueno, la gente quiere ir a ver a su equipo. Y yo el otro día, el domingo pasado, era mi cumpleaños. Y entonces fuimos cometimos un error en casa y era elegir un restaurante que está cerca de la Plaza Pedro Miñor, en Oviedo, que a la hora de comer era imposible encontrar un sitio donde tomar una caña porque estaba tomada por gente tal. Y comentaba un cuñado mío que vive en Alicante, que había venido para el cumpleaños, una disculpa estar aquí tal y cual, y comparaba continuamente lo que pasa en Alicante con el Hércules y el Elche y tal y cual, que no ves a nadie con una camiseta del Hércules o del Elche caminando por la calle, siendo una población tan grande o más que Oviedo, tanto Elche como Alicante, y sin embargo en la Plaza Pedro Miñor estaba todo el mundo con camisetas del Real Oviedo, con camisetas de Cazorla. ¿Hay más afición aquí, entonces? O de Colombato. No, la gente está más con su equipo. ¿Afición que dónde? Que por ejemplo que en Alicante Sí, o Elche. pero porque, Alicante sí, porque pero están los claro, pobres. es que el Hércules No, claramente sí. El Hércules está en segunda B. El Hércules está fatal. No. Además yo creo, quiero decir que Hércules, Alicante tiene una tradición de fútbol centenaria, sin duda. Pero yo creo que en Oviedo lo que motiva es que hay hay gente mayor de edad que ya está votando que no ha visto al Oviedo en primera división jamás. Sí, hombre, claro. Claro, y Es que hace muchos años. No, por eso, porque hay gente mayor de edad. Me refiero que no es que digas, joder, los guajes, no. O sea, tíos que están. Te entendí perfectamente. Que ya son Para tener licenciados memoria, y tal. para acordarse hay que tener unos 30 años. Por debajo de 30 años pueden es haber la ido, pero no se acuerdan, eran sí, pequeñinos. Pero incluso, eran pequeños. Llevas razón que es más relevante lo que tú estás diciendo. Pero Pero que en cualquiera de los casos eso motiva mucho. Quiero decir, aquí todos los presentes pensamos, y reconozcámoslo, que España no veríamos ganar un mundial. Coño, el día que ganó el mundial, aquello fue una fiesta. Yo no vi nunca en mi vida tanta gente en la plaza de América como aquella. Oye, que en Madrid, que yo estaba en Madrid, cortaron la Gran Vía. Pero no porque. Quiero decir que yo creo que no hizo ni falta, porque estaba llena de gente. ¿Y por qué aquella emoción? Claro, Estoy seguro que la segunda vez que España gane el mundial,
pues habrá la mitad de gente, o 3/4 parte de la gente, Yo porque ya tienes costumbre. No voy a la Aquí capital no. del reino, pero en Oviedo, que somos eso, 200.000 habitantes, yo me acuerdo que salíamos de que yo vivo 4 cerca de- ciudades reales somos. y era impresionante la cantidad de gente que estábamos todos felices, nos encontrábamos gente que hacía tiempo que los veíamos y nos abrazábamos como si hubiéramos, ojo, yo qué sé, es que España había ganado el Mundial, el por final eso de te una digo guerra o cosas que tener así. los dos equipos, el Oviedo y el Sporting en primera, los dos, que es lo que hablábamos tú y yo, da lo mismo que España ganó el Mundial salvando la distancia. A pesar de que hay muchos que Sí, no los quieren a los dos en primera. Ya, ¿eh? ya, pero da igual, no, me es claro. inverosímil, siempre hay gente para todo en esta No, vida. Hay ¿eh? gente pero- que su máxima aspiración es que el otro desaparezca. Pero Sí, claro, sí, pero es claro. absurda, Que es lo porque que entonces nunca la han rivalidad entendido se en la acaba. vida. es que hay Pero entonces no declaraciones estaríamos oficiales. aquí. Hay Claro. declaraciones oficiales. No estaríamos hablando No, precisamente de un derbi. Estaríamos hablando luego del, es eso, tú del eres partido contra grande. Ciudad Real. Pero es que hay declaraciones oficiales de directivos del Sporting diciendo que es fundamental que Oviedo desaparezca, no que baje. Bueno, y gente de Oviedo que dice que el Sporting No, que no, se no, vaya pero a no desaparecer directivos, también. es que son palabras no, hombre, mayores, es que aquí vamos a pasaron ver, cosas gravísimas, es la sí. mayor estupidez del mundo, es como el Real Madrid-Barcelona. Tú eres grande en función al rival que tienes. En eso el ejemplo clarísimo que ha habido ha sido Federer, Nadal y Djokovic. Los tres no solo se respetan muchísimo, sí que los tres agradecen haber coincidido en el Hombre, sin mismo duda. tiempo, Es lo que les ha hecho precisamente grandes. con los dos grandísimos, No, no. los tres más grandes de todos los tiempos. Aquí no, aquí queremos que desaparezca el rival que te hace grande. No, no, porque Vete el a la rival, mierda. si estás en primera, el rival es el Madrid, el Barcelona. No es No el así. Sporting. Una clave, si solo hay un equipo en primera, que eso ya ocurrió, es que el otro equipo, el equipo que está en primera, saquea todas las divisiones inferiores de fichajes. Y eso le pasó al Oviedo. El Oviedo, cuando se derrumbó a tercera, a cuarta, le saquearon el Reque. Claro, eso es muy importante, ¿eh? Hay un montón de jugadores que no, es que se formaron, no, se habían formado en Oviedo, llegó, como bajaste, te los llevan, y claro, los iban beneficiando al otro. O sea, eso de que los dos en primera se benefician es muy dudoso, muy dudoso. Porque, insisto, los rivales son el Madrid, el Barcelona, el Sevilla. Estamos todos aquí en plan irenista tan tranquilo. Ya, yo no, claro, es que el fútbol es a muerte, el fútbol es a Pero muerte. tú prefieres, irenista, claro. ¿tú prefieres que la rivalidad sea en la misma categoría o que sea una rivalidad filosófica y que al final tú estés en primera y otro en segunda? Bueno, las dos opciones, Es digamos otra que forma. tienen sentido. No, yo Claro, es Lo otra que forma no de tiene plantear la sentido rivalidad. No estoy querer- expresando deseos, estoy diciendo lo que se dice. Es decir, una primera con los dos, en la que juegues con el Madrid, con el Barcelona, con el Atlético de Madrid y que además te toque jugar con el Sporting. Es irrelevante, ya es irrelevante. No, es potente, es No. más potente. Desde el punto de vista, lo que yo Es irrelevante. vuelvo a lo Siempre. que decía antes, desde el punto de vista económico para Asturias es mejor, sin duda alguna, Sí, tener al pero- Sporting y al Oviedo, incluso por el pequeño detalle que no es menor por lo que significa de lo que tú decías, de, oye, tienes el Reconquista lleno todas las semanas. Pero eso, Pero eso eso no no es tiene derbi. nada que ver No, con la pero que eso es rivalidad. un- ojo. claro. Eso, Estamos eso es hablando- una cuestión de intereses. A ver, Juan para- Carlos. Estamos hablando desde el plano de los aficionados, de los seguidores. No estamos hablando desde el plano de los deportistas. Sí, por eso decía que hay que diferenciar el plano son dos para planos poder- muy diferentes y que No, estamos por eso, nosotros por eso, totalmente de acuerdo. mezclando los dos temas cuando no debemos. Exacto. Uno, en el plano deportivo, el jugador del Sporting y del Oviedo, voy a ser claro además, daría por perdido el partido del domingo si sabe que a final de temporada estoy ascendido. Da igual, el ¿Dónde hay partido- que firmar? como profesional, Totalmente como de acuerdo profesional. contigo. Bueno, Quiero yo- decir, yo también. el Claro. derbi es Claro, entre las bueno, aficiones, entre la gente, el aficionado de Oviedo y el aficionado del Gijón. ¿Qué ocurriría? Si uno de los dos asciende siempre, año tras año, sistemáticamente, echaría en falta ese pique, ese derbi, ese partido de cromos, mis cromos contra tus cromos, a ver quién tiene mejores cromos, aparte que después sí, jugar contra el Madrid, coño, el Madrid metióte 3 a ti y a mí solo me metió 1, ves, a ti te pegó un baile guapo y a mí yo al final casi os empato el partido. Quiere decir, pero al final lo que la afición echaría en falta sería el derbi. Atlético de Madrid, Real Madrid, que sabes que tiene muy buen equipo, pero que el otro lo lleva ganado todo el año, que eso es la afición. Entonces, yo creo que mezclamos dos cosas nosotros sin tener que mezclarlo. Uno es el aficionado, que es lo que nosotros estamos viendo, y no desde el plano deportivo, porque ellos yo creo que al final lo que ven, sí, con un poquitín más de
interés o un poquitín más de énfasis en el partido, es que son 3 puntos muy importantes para poder acercarte cada vez más a ese plano. Pero es que yo creo el rival que es el Sporting, como si en lugar de ser el Sporting sería el Albacete o fuese... Pero es que yo creo que estoy de acuerdo contigo totalmente por otra parte, pero puntualizo yo un poco el tema, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero es que el deportista que es profesional, hombre, ganar es ganar. Le da igual siempre ganar al Oviedo o al Sporting que al Albacete que al Eldense. Le da exactamente lo mismo. Son 3 puntos, ahí sí que me limito a eso. Pasa que la presión que ejerce el entorno de la afición, que es lo correcto, por eso te digo, es la afición la que vive la rivalidad más que el profesional de dentro. Sí. ¿Tú te crees que entre Ancelotti y Simeone hay tanta rivalidad como hay entre la afición de los colchoneros y de los merengues? No. Va a ser que no. Entre Xavi y Ancelotti lo mismo que entre el barcelonismo y el madridismo, va a ser que no. Entre el Europa de Nava y la Piloñesa... Mira esa foto de por Tensi, eso te digo, Kini y Tensi. Pues eso, hay montones de fotos de cuando estaban los dos jugando. Bueno, pero Kini era de Oviedo, claro. Bueno, Kini era de Oviedo... Eso influye mucho, claro. Bueno... No, ¿cómo que era de Oviedo? Bueno, sí, Joaquín también era de Oviedo, jugaba en el Sporting. Claro, y Van era el típico reportaje. Fichar por el Oviedo y el típico reportaje de todos los años que se hacía, que lo hicimos todos en todos los medios de comunicación, en fichas, que era como Ricardo Bango era de Gijón y jugaba en el Oviedo, y Joaquín era de Oviedo y jugaba en el Sporting. Y era el típico reportaje que se hacía todos los años, pero ya fuera la Nueva Región, el Comercio, La Voz de Asturias, lo que fuera. ¿Por qué? Bueno, porque no dejaba de ser singular que un jugador nacido en Oviedo como Joaquín y criado en los pechos del Astur, un equipo ovetense modesto pero de Oviedo, fuera una de las grandes estrellas del Sporting, del mejor Sporting de todos los tiempos, cuando estaba, con todos mis respetos, cuando estaba Kini, etcétera, etcétera, y Ricardo Bango, que terminó jugando en el Sevilla, tal, era un gijonés jugando, yo creo que en el mejor Oviedo de los últimos 40 años, y era estuvo en la UEFA. Era internacional, total y absoluto, Bango, Ricardo Bango con el Real Oviedo. Y era ese típico reportaje que se hacía, siempre. Bueno, bien, ¿tú te crees que a Bango o a Joaquín, que yo se lo pregunté muchas veces, y a lo mejor hasta Rodri lo mismo, les daba igual, hombre? Bango ganaba, no es que ganara. No sienten el escudo, entonces. No era ganar. No lo sienten. No, que sentir el escudo son no consiste en matar entonces, son mercenarios. Mercenarios somos todos en todas las profesiones. Cuidadín. ¿Cómo quiero a Talleres Pepe? Tu taller Villamuno, que tengo tu Talleres Pepe, tal. Todos somos mercenarios. Es la acusación más estúpida que se hace un futbolista. Ser mercenario es un profesional que juega en el equipo que le paga. Joder, yo trabajo en el BBVA. BBVA, mierda, Santander, mierda. Los hay, joder, así, no hay ninguno. Eso se dice siempre, es la acusación estúpida que se hace al futbolista cuando no corre lo que tú quieres que corra. Mercenarios eres tú en Talleres Pepe, joder. Que no trabajas en Talleres Juan, joder. Pobre Pepe. No, coño, es que es verdad. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda Talleres Pepe? El mercenario es la mayor estupidez del mundo. Es un profesional de un deporte, de una profesión como es el fútbol. Pero no, bromas aparte, si el público en la grada está viviendo la tope, tienes que exigirle que los otros digan, no, soy un fino profesional aséptico. ¿no? Y lo dan todo. Tienes que exigirle que sea más que un fino profesional aséptico. Claro. Y lo van a pedir. Lo que pasa es que no van a morir, como tienes que exigirle que se lance. Luego hay jugadores que trascienden de esa profesionalidad. Sí. Yo recuerdo a Michu, lo quiso fichar el Sporting y él no quiso ir allí. Bueno, pero esos son casos excepcionales. Pero lógicamente excepcionales, porque si tú eres de Oviedo y has jugado en el Oviedo, y imagínate que, o al revés, y baja a segunda y en primera te ofrecen un contrato que te triplica, bueno, es que yo veo lógico que hay que tener mucho cuajo para decir, no, yo me quedo aquí en segunda. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de hidratación, y nunca mejor dicho que estamos hablando de fútbol, y volvemos dentro de un minuto. Hasta ahora mismo. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de la pausa de hidratación. Fue breve, pero suficiente para el ejercicio que estamos haciendo. Y yo quería comentar, bueno, estábamos comentando ya, ¿no?, la diferencia de las dos ciudades, que son el contexto del derbi que estamos a punto de celebrar, ¿no?
Oviedo y Gijón son ciudades prácticamente la misma ciudad desde el punto de vista espacial. Oviedo se extiende en Lugones y llega desde el punto de vista funcional, aunque es otro concejo, pero llega a 6-7 kilómetros del centro de la ciudad, y Gijón lo mismo, se extiende por Porcello hacia arriba, avanza mucho también. Y sin embargo siguen siendo dos ciudades muy distintas, complementarias en muchas cosas. Por ejemplo, siempre se dice, ¿no?, que si la ópera en Oviedo, que si el hípico en Gijón, que si, bueno, si se quiere es anecdótico, pero es verdad que el carácter de las dos ciudades es muy distinto. Yo creo que el carácter de los dos equipos también es muy distinto. Y una prueba es que los derbis los gana siempre el Oviedo. Ahora se lanzarán sobre mí los sportinguistas y dirán que no, pero algo pasa ahí. ¿Por qué? Porque ganar siempre no, pero vamos, el balance desde que hay derbis, que me parece que van 13 o 14 en la última época, es abrumador. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es casualidad? También se puede ver como, bueno, porque sí, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo voy a tirarme un poco a la piscina. Sí. Pero yo creo que es difícil encontrar dos ciudades tan próximas y tan diferentes, ¿no? Sí. Era un poco la línea que ibas tú, pero absolutamente diferentes. Y eso va también en el carácter de la gente. Gijón es una ciudad, o los gijoneses son más pasionales, mucho más participativos. Es decir, Gijón es una de las ciudades de España con más asociaciones de vecinos, asociaciones De todo tipo, culturales, sociales, etc. Y Oviedo debe ser una de las ciudades con menos, ¿vale? Entonces, yo veo un componente más pasional, más bueno, pues de eso, más participación, más en Gijón y menos en Oviedo. Oviedo es más fría, la gente es más fría y a lo mejor en estos escenarios de alta tensión la pasión muchas veces es muy importante, porque la pasión a veces te lleva en volandas, pero creo que en una guerra, si la estrategia la estableces con más frialdad y con menos apasionamiento, tienes más posibilidades de Es una de teoría triunfar. interesante, sí, sí. Yo ahí la dejo. Sí, ¿cómo lo veis, Josema? Sí, sí, es una teoría interesante. Bueno, hombre, a ver, a mí lo que me llama la atención, porque no lo había pensado nunca, es lo que dices de dos ciudades tan diferentes, tan próximas una de la otra, porque yo estaba inmediatamente pensando en otros casos, que decir, rivalidades próximas hay en toda España. Es verdad que no dos ciudades y tan cercanas. Me venía a la cabeza, pues evidentemente, Con Vigo y La Coruña. 3 autopistas, comunicado por 3 autopistas. Vigo y La Coruña. Es la misma ciudad. Como ejemplo más primero, pero vamos, se me ocurre Sevilla y Huelva, pero es verdad que están, pues, que Huelva y Cádiz están un poco más alejadas, pero rivalidades extremas hay entre pueblos próximos, incluso entre barrios próximos y equipos próximos. Quiero decir que yo que vivo en Madrid, pues el Madrid y el Atleti no nos tenemos que ir a lugares distintos ni a municipios diferentes, ¿no? Sevilla y Betis. Y sí, por supuesto, ¿no? Y además, me viene a la cabeza, y me vais a dejar que os lo cuente, una frase que yo leí hace un montón de años, que parece que es un refrán, Ornija, no sé si conocéis un río, es un río muy pequeñito, que pasa por la provincia, creo que es de Valladolid, ¿eh? Y allí tienen un refrán que dice, en Peñaflor de Ornija, Peñaflor es un lugar tal, puta la madre y puta la hija. Quiero decir que esto lo dijeron los del pueblo de al lado seguro, quiero decir que sería otro de Ornija, ¿no? Es decir, pues serían los de Villaconejos de Ornija, dicen que los de Peñaflor de Ornija, ¿no? Es decir, la rivalidad es permanente y constante. Es cierto que aquí se da esta circunstancia y que puede ser que la sociología de una ciudad y otra sean particularmente distintas, y creo que es verdad que lo son. Absolutamente. Y eso influye. Pero que incluso en el si fútbol. fueran iguales o muy parecidas, creo que la rivalidad estaría muy presente. ¿Y eso influye en el fútbol? ¿Influye en los estilos de juego o no? Yo regreso a lo primero que dije, es que esa rivalidad explota en el fútbol, a cambio de que los lunes, los martes y los miércoles sean días normales. Pero mira, Pero el día del fútbol es la explosión. Te pongo un ejemplo que es un ejemplo y es una anécdota y pues una excepción. Yo recuerdo, no lo recuerdo porque no sé ni siquiera si había nacido, pero en los años 60, principios de los 60, me acuerdo mi tío Luis Alberto, al que conocisteis, director de la Nueva España, contaba un derbi al que fue en Gijón y que el Oviedo yo creo que ganó 0-5 o 1-5, una cosa. Y cuando ya iban 3-0 a favor del Oviedo, la gente se levantaba, los socios del Sporting en el Molinón, Sí. y rompían los carnés y se Sí. marchaban. Sí. Eso en Oviedo no lo ves o no lo hubieses visto en la vida. O sea, la gente se puede cabrear, silbar, meterse con el presidente, con el entrenador, con los jugadores.
pero hay otra, o sea, esa pasionalidad no, yo creo que aquí no la hay. Bueno, seguro que se agachaban y cogían los trocinos después. Sí, seguro, o rompían el carnet El carnet Pero mira que estamos hablando de la juventud del Carmelo. Perdóname un segundo. Sí. Siendo que eso sin duda es así, no creo que fuera una rivalidad menor si la sociología fuera muy parecida. No, porque si la La rivalidad proximidad te lleva a Peñaflor de Orniza, ¿no? La rivalidad Betis-Sevilla, que igual es la más radical de todas, porque tienen además aficiones muy ultras, por una parte, Sí. es la más potente y es la misma ciudad. O sea, no se trata de... Y sociológicamente no puedes establecer diferencias, No, incluso porque entre están el en la Madrid y misma- el Atleti, ¿no? están- Es decir, no, sí. pues están en la misma ciudad. Es el caso de Betis Sevilla o Madrid, Atleti Madrid, que no pasa con el Barcelona Español, por ejemplo, o con el Levante Valencia, porque siempre ha habido un equipo como muy superior entre el Barcelona y el Español, o entre el Valencia y el Levante, Y en el ha sido Madrid muy Atleti superior. también, ya sigue. Bueno, No, pero sigue adelante, no te cortes, bueno, no te pero cortes. Va, esto ya lo digo yo, está pero- más emparentado. Pero yo, por ejemplo, volviendo a lo que planteaba Javier, que era sociológicamente hablando Oviedo-Gijón, ¿no? Yo soy palentino, soy de Palencia, soy hijo de fiscal y en el año 65 a mi padre le destinan a Oviedo y venimos a Oviedo. Y bueno, no conocía a Oviedo, yo conocía Santander y tal y cual. Y claro, llego con 10 añinos y era la edad en la que entrábamos a estudiar bachillerato, con 10 años. Y llego en junio, que mi madre era maestra, y cuando acaba mi madre el curso en junio, venimos a vivir a Oviedo, me examino de ingreso en el Alfonso II y a principios de septiembre estoy en el Alfonso II. Claro, eran todos nuevos para mí, yo venía de un mundo como el palentino, que no tenía nada que ver con Oviedo y tal, y me sorprende la hostilidad tremenda que había de mis compañeros hacia Gijón, sin yo conocer Gijón. Y no era un tema futbolera, era un tema de Gijón, esos de Gijón. Y tal. Y había comentarios como, si tienen mar, ¿qué vas a esperar de la gente que tiene mar? Y te quedabas como alucinando. Eso, tal. de Y luego, paso con el paso de los años, yo tengo familia todavía y viví durante 4 años en Cartagena. Reíros de la rivalidad Oviedo-Gijón. Sí, Murcia, es Cartagena. de chiste. Es que Cartagena tiene un partido cantonal independentista que lleva presentándose a las elecciones desde que hubo elecciones municipales y siempre saca 3, 4 concejales, pero lleva 50 años haciéndolo. Y es un partido cantonal independentista cuya mayor lucha es que Cartagena sea provincia independiente de Murcia, porque el odio entre Cartagena y Murcia es infinitamente superior. En lo deportivo no, porque el FC nunca fue nada y el Murcia ahora no lo es, pero en su día sí fue un equipo de primera división poderoso. Ahora es el Cartagena el que está en segunda y el Murcia no se sabe dónde. De esos inventados. Exactamente, y tal y cual, bien tal. Lo curioso de Oviedo y Gijón es que a mí y vuelvo cuando era crío y me sorprendía tanto, porque claro, yo soy de Palencia, no tenía esa rivalidad ni con Valladolid, ni con Herrera de Pisuerga, no entendía nada, y hablaba con mi padre, que era bastante controlado, y decía, bueno hijo, pero son cosas, pero pasa en toda España. Claro, yo con eso pasa en toda España, luego lo miras de verdad, y es verdad, es un tema muy español. O sea, la rivalidad Vigo-Pontevedra, Elche-Alicante, San Sebastián-Bilbao, Santiago-La Coruña, pero Valladolid-Palencia, salvando las distancias, que es de chiste. Pero Huelva-Sevilla no la olvides. Y entonces yo eso lo miro en Estados Unidos, sin ir más lejos, ¿no? Yo soy muy de la NBA. La gente, yo admiro profundamente cuando van alguien de Los Ángeles a ver los Lakers, a ver un partido de los Clippers, que son 2 equipos de la misma ciudad, y la gente de los Clippers va a ver un partido de los Lakers y aplauden si meten más canchas. No hay esa rivalidad, no hay esa hostilidad que hay. La gente va al mundo del deporte como un espectáculo más, como cuando vas a ver a los Rolling Stones, a ¿Sabes lo los que se me Beatles. ocurre decir pero cuando es- dices eso de joder, qué bien que allí aplauden? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, Yo no me pero- imagino aplaudiendo no, pero a uno es de que aquí la muchas Atleti, veces- Pero eso ocurre ni a en uno del toda Barça la- ni de coña. Eso ocurre en no en el fútbol, ocurre en todos los órdenes de las 2 ciudades. Lo que pasa también, si se atenúa un poco, es porque al estar tan cerca, el grado de relación es muy estrecho. Es decir, yo de los 4 o 5 mejores amigos, parejas, casados que tengo, 4
son mujer o marido de Oviedo, mujer o marido de Gijón. Entonces al final, o trabajas en Oviedo y eres de Gijón o viceversa. Entonces al final hay una gran rivalidad, pero también hay una relación tan estrecha que es muy difícil que vaya a mayores. Se resuelve en el partido del fútbol, que os lo decía yo al principio. A ver, yo me siento un poco bicho raro, perdonadme por decirlo así. A ver, yo soy un enamorado de Oviedo y soy un enamorado de Gijón. Quiere decir, yo conozco cosas muy buenas de Oviedo y alguna cosa que tampoco me gusta. Y de Gijón me pasa otro tanto de lo mismo. Hay muchas cosas que me gustan y hay algunas cosas que no me gustan. Pero yo no le tengo ninguna animadversión a nadie de aquí de Oviedo, ni a nadie de Gijón, ni a nadie de Avilés. No, porque, a ver, intento vivir con todo el mundo, con todas las ciudades, y ocurre lo siguiente con el fútbol lo mismo. O sea, yo ahora veo este partido lo voy a ver, y realmente pues soy muy consciente de decir, bueno, mereció ganar, no mereció ganar, mereció perder, no mereció perder. ¿Que ganó el Oviedo? Maravilloso. Mira, yo espero que gane y que se ascienda el Oviedo y que el Sporting ascienda también. Que gana el Sporting, lo mismo le desearía al Oviedo, que llegue final de temporada y que consigan los objetivos los dos. Quiere decir, no tengo... No te vamos a dar ¿por qué? el socio, el carnet de socio. No, lo sé que no. Voy a llevar un poco el tema de Oviedo-Gijón. Aquí estamos en esta mesa, estamos 3 veteranos periodistas, veteranos con B incluida, ¿vale? O con H intercalado, digo de broma, ya de mucho tiempo. Ya lo de Rodri es exagerado, su padre, su tío, la madre que te parió, ya todo el mundo sois periodistas en vuestra familia, hasta tenéis afortunadamente y gracias a Dios una calle a nombre de Periodistas Cepeda, lo que me llena de orgullo y satisfacción, porque trabajé con tu padre y trabajé con tu tío, con lo cual, y luego soy un amigo de tu primo, y bueno, esto da igual. Pero cambió mucho, los medios de comunicación, los 3, tanto Javi, Rodri como yo lo hemos visto. Yo he vivido, recién llegado a la profesión, que era una cosa tremenda, un comercio, el diario El Comercio, que cuando hay el gran atraco de ETA al hotel, al Banco Herrero, dan la información de manera sesgada en sucesos como un suelto. Cuando roban la Cámara Santa, Carantoña, que Dios lo tenga en su gloria, don Francisco Carantoña, titulan primero expolio en la Catedral de Asturias. Cuidadín, expolio en la Catedral de Asturias, no es la Catedral de Oviedo. Es un homenaje eso. Bueno, es un homenaje, da igual. Bueno, El Comercio, y Rodri lo recordará y Javi también, no daba información de la Vuelta a Asturias, aunque acabara la etapa en Gijón, porque la patrocinaba la Nueva España. Bueno, y como era un son típicos absurdos. Ya, pero no es una cuestión comercial. Ya, pero informativamente, no, es informativamente hablando, es una estupidez. David, sí es verdad que en la rivalidad moderna, en la rivalidad de ciudades moderna, El Comercio, y no lo digo ya como crítica, o sea, ellos lo decidieron así y les fue bien. El Comercio, cuando llega Carantoña a la dirección, bueno, en Gijón había 2 periódicos, no era solo El Comercio, y Carantoña decide imprimirle un carácter localista tremendo. Guerrero, localista era guerrero, me gusta el término. Que le fue muy bien, o sea, que en ese sentido triunfó, pero tuvo unas connotaciones que luego esas se impregnan en la... Bueno, es que te ve la gente leyendo El Comercio aún todavía hoy, siendo un periódico edición de Oviedo y perteneciendo a un grupo vasco, no tiene nada que ver con empresarialmente con lo que era El Comercio de la época de Francisco Carantoña, y la gente te dice, ¿cómo lees un periódico de Gijón? ¿Cómo lees un periódico de Gijón? Pero sí, con muchos respetos, haces mejor información de Oviedo. Pues yo también creo que no es simétrica la relación a Oviedo-Gijón en eso, ¿no? Yo creo que es Gijón más cantonalista que Oviedo. Sí, hombre, porque Oviedo tuvo la capitalidad toda la vida. Esa es la percepción que tenemos aquí. Y en Gijón se tiene la percepción contraria. Claro. Yo hace poco, hablando de este tema con un expresidente del Principado gijonés, que fue uno de los primeros presidentes del Principado. Pedro de Silva, Cienfuegos Jovellanos. Y otra persona gijonesa también, que no recuerdo quién era. Y yo les comentaba esto y decía, yo creo, a mí me da la sensación de que en Gijón siempre han estado mucho más preocupados por las cosas de Oviedo que los de Oviedo por las de Gijón. Y me dijeron, no, es todo lo contrario. Bueno, a lo mejor es así, no lo sé, pero yo la sensación que tengo... Yo creo que sí. Todos los respetos a los citados. Yo también. No tienes razón.
No, A ver, no, el estoy de problema- acuerdo. Pero vuelvo a lo de Cartagena-Murcia. Siempre hay más preocupación en Cartagena, siempre los cartageneros se sienten más agraviados respecto a los murcianos. Los murcianos, Cartagena. hay que darse cuenta que Porque Oviedo es la capital, Bien. es decir, no solo la Pero capital administrativa, la capital histórica. entre Vigo y Pontevedra no pasa eso, porque Vigo tiene un peso específico Muy muy asimétrico, superior muy al de asimétrico, Pontevedra. Claro, sería Muy la bien. situación comparable si Gijón tuviese el doble de población que Oviedo. Ya, Doble. pero no es una Pues cuestión de claro, población, estaríamos es en un- una situación distinta, pero Pero hoy tener por más hoy población, precisamente, Gijón tiene al más- tener más población, más potencia económica, porque tenía industria, etcétera, Oviedo es la capital política. Claro, pero- Es la capital Administrativa. administrativa. Sí, es pero- la capital universitaria, aunque haya... ¿Dónde está la Federación Asturiana de Fútbol? En Gijón. En Gijón. Bien, pero también puede... Pero pero- lleva Sí, prácticamente pero la desde que se creó diferencia- allí. pero, Rodrigo, la diferencia no es tan grande, es decir, de población y de capacidad y de potencia económica entre Gijón y Oviedo. ¿Gijón es más relevante? Sí, pero no es como Pontevedra y Vigo, No, que no, deben de claro, estar claro. de No, 6 no, a eso es- 1. eso es muy- Claro, Pontevedra sigue siendo la capital. Como poco. Pero, Sí, la capital quizás de sea la, más de 6 a pero la 1. capital de la Pero provincia nosotros sigue somos- siendo Pontevedra. Claro, sí, pero me refiero que Gijón sí que está, un 1,2 población de Oviedo, más o menos. Algo No, por eso. Gijón sí, anda sí. por 270.000 y Oviedo 230.000. Sí, por eso, 1,2 más o menos, No, no, eso es lo que me no, refiero. Si se echan bien las cuentas, como hay que echarlas, es un tema polémico, ya lo sé, es mayor Oviedo que Gijón. Bueno, Hay pero que- incluso- Las cuentas hay que echarlas no por razones jurídicas en los municipios, sino por razones funcionales. Y Oviedo hay que sumar Siero y Llanera en Oviedo. Es la misma ciudad. A ver, sí, claro, Bueno, lo que por estoy ese diciendo es procedi- irrelevante. Lo que quiero por decir ese es que procedimiento a Gijón si le sumamos- Gijón tuviera 6 veces la población de Oviedo, daría igual que Oviedo fuera la capital Gijón no le puede sumar administrativa, nada, capital pero- política, pero- etcétera, porque al arrasa final- la al población final y la capacidad económica. Pero ante el la 1,2, cuestión incluso es con el Madrid que política, introduce Javier, pues administrativa, Oviedo sigue siendo más universitaria, relevante. todo eso tiene una potencia, es decir, ¿qué personajes que hayan trascendido en la historia de Gijón? Va a haber, digo esto y me van a empezar a llamar gente de Gijón, pero Los hay. sí, pero al final, Gaspar Melchor. al final hay uno. Gaspar Melchor. Por lo menos ellos. ¿Y cuál es su gran obra? La Universidad de Gijón, el intento de quitárselo a Oviedo. Bueno, pero por eso te, Claro. te quiero decir que al Bueno, final, hombre, bueno, algunas otras cocinas pero no lo hizo el digo, hombre, no lo joder. digo Su gran- porque sea un pero- demérito de Gijón no haber tenido grandes, sino porque, bueno, al no tener universidad, al no tener administración, al no tener capitalidad, al no tener eventos culturales de gran... Bueno, pues al final pues habrán tenido y tienen grandes empresarios, por ejemplo, grandes emprendedores, otras cosas. Y eso yo creo que les ha lastrado, les ha pesado mucho. Y entonces, a mí, y lo que decíamos antes, me parece que en Gijón, yo soy gijonés consorte, por lo tanto, voy a Gijón semanalmente. Mal asunto. Y puedo constatar casi científicamente que en Gijón se preocupan mucho más de las cosas de Oviedo, mucho más. Y lees los periódicos de Oviedo y lees los periódicos de Gijón, y en Gijón hay continuas referencias a los agravios comparativos y Oviedo y tal, y están siempre así. Bueno, Salvo la época de Gabino y salvo en una época Sí. muy concreta en la que estaba de presidente del Principado Sergio Marqués y estaba de alcalde de Oviedo Gabino de Lorenzo. Entonces era el cerco a Oviedo. Y el cerco a Oviedo era un invento que se montó Gabino de Lorenzo para acusar... Cerco de Oviedo. Para acusar a Sergio Marqués, que terminó el pobretín montando otro partido, como todos recordamos, porque no cuidaba a Oviedo como Gabino de Lorenzo quería que el Principado cuidara a Oviedo, lo que era falso. Lo que había datos la peor- objetivos. La peor época vino Bueno, después. termina ahí. La peor época vino después. O sea, La la peor- pérdida de cosas de Oviedo lógicas. Vino con Areces. Vino con Areces, Areces de claro. presidente. Oye, Fue un para expolio. Gijón, Areces estupendo, pero fue un expolio Claro. a favor de Gijón y a favor de otros sitios, como puede ser la Universidad en Mieres, que no carece de sentido. Se llevó hasta Duro Felguera. Sí. Sí, se lo llevó todo. Se lo llevó todo. Imagínate que le venía bien tener ahora a Duro Felguera, que ahora resucita todo. Pero bueno. Perdón por introducir una referencia y echando unos minutos atrás en la conversación. Lo que decías de que si en Gijón hablamos de Rebobina, Oviedo y tal, rebobina, no, pero rebobina. porque viene, creo Sí, que es hombre, pertinente. lo digo Creo bien, que es lo digo bien, pertinente. lo digo bien, sí. Cuando estabas diciendo que eso, que Gijón habla más de Oviedo y tal, estaba pensando, fíjate, en el Madrid y el Atleti. Los del Atleti ven más partidos del Madrid que los partidos del Atleti que ven aquellos que son del Madrid. Es la misma referencia, es decir, es el equipo más grande.
al que miran con envidia y con rabia y con ganas de prosperar, etcétera, etcétera. Es decir, es esa rabia de decir, joder, es que si yo podría ser como este, ya. ¿Cómo están divididas? Lo miras con la rabia de que sabes que no lo eres. ¿Cómo Es están un poco la divididas? misma referencia. Estas sociedades, ¿cómo están de divididas? Que arrastran al conjunto de Asturias. O sea, Luancos de Oviedo, Candás es de Gijón. Noreñas de Oviedo, la Pola Siro, como dicen ahora, es de Gijón. Mieres es Oviedo, Langreo es de Gijón. O sea, dividen al conjunto de Asturias. Son dos polos atractores, y eso se traduce en el fútbol, se traduce en todo. Claro. Bueno, pero tiene lógica que el caudal sea más oviedista, por decirlo, llevándolo al término futbolero, es por los transportes. Langreo es más sportinguista, me lo contaba nuestro compañero Melchor Fernández Díaz, que es del Entrego, porque había un tren que comunicaba directamente a la cuenca del Nalón con Gijón. Y eso llevaba a la gente de la cuenca del Nalón a Gijón a comprar al fútbol, a los toros, a la playa, dejémonos tal. Y sin embargo, la gente del caudal, tanto Mieres como Polalena, como Moreda, todo lo que es la cuenca del caudal, terminaba cayendo en Oviedo por cuestiones básicas elementales. Coño, es Mieres del Camino, y es Mieres del Camino porque está en el camino de Santiago. No nos olvidemos nunca de esa historia. Eso es un argumento histórico aceptable o razonable, pero piensa que el Entrego Oviedo existe hace montones de años. Bueno, pero eso deja huella en medio de la calella. No nos engañemos. Eso fue, pero eso reformó a la gente una manera. Insisto, te ven leyendo El Comercio y sigue la gente diciendo cómo no es un periódico de Gijón, cuando El Comercio es del grupo, lo sabe Rodri mejor que yo, del grupo El Correo Español del Pueblo Vasco desde el siglo XIX. Vamos a dejarnos de bobadas, no tiene nada que ver con Gijón, nada que ver con lo que el tema económico. Ya, pero tú puedes ir a un restaurante y decir, este restaurante, aunque esté en Oviedo, es más propio de Gijón y al revés, porque es la sociología por del llevarlo sitio. un poco al extremo y alguien me dirá, no es así. Un chaval de 10 años, yo los he visto por Oviedo con camisetas del Sporting, un día normal, no un derbi ni nada, y nadie en Oviedo le dice nada. No, hombre, no. Un chaval de 10 años con la camiseta del Oviedo por mitad de Gijón lo pone en verde. Atiende. Eso es demostrable. Te cuento una anécdota. Yo David Serranovis, estoy en la Feria de Muestras de Gijón, o la Feria de Muestras de Asturias, en el stand de Oviedo, y me regala uno de los chicos que está allí, que me conoce, una gorra preciosa que tengo, una gorra negra que pone Oviedo. Y me dice él mismo, que me conoce, sabía quién era y tal y cual, y dice, no pensarás ir por Gijón con esa gorra. Y digo, hostia, no había caído en ese tema, pero ahora que me lo dices, gracias por recordármelo. Efectivamente, me la quité, la quité en la mochila y tal. Y luego volví en el alza para casa, para Oviedo, porque no tengo coche y voy en el transporte público de la familia Cosmen, y decía, joder, pero ¿por qué no puedo ir por Gijón con una gorra que pone Oviedo? O sea, pone Los Ángeles Lakers y nadie me va a decir absolutamente nada. Porque Los Ángeles están muy lejos. Ya. ¿Qué cosas tienen? Y los de San Rafael están... Pero es un poco... Es verdad lo que dice Rodri, tiene razón, nadie va a decirle nada. De hecho, hombre, yo he visto en el Cartier gente con camisetas del Sporting y menos gente en Gijón, en el Molinón, con camisetas del Oviedo, quizá por lo mismo que me pasó a mí con la gorra. Quizá por lo mismo, no porque me vaya a pasar absolutamente nada. Sin embargo, sí he visto que me da una envidia tremenda a gente con camiseta de la Real en San Mamés y gente con camiseta del Athletic Bilbao en Anoeta. Y me da una envidia descomunal, porque me da envidia. Yo vi en un derbi, hará 5 años, no más, a un chaval joven, crío de 20 y pocos, en la zona que estoy yo, la tribuna Herrerita, con la camiseta del Sporting, se puso allí chulo y empezó, puta Oviedo, puta Oviedo. Lo sacó la policía, no pasó nada, Bueno. Pero enseguida alguien le dijo a la policía, pero la policía lo cogió, lo llamó y amablemente lo sacó. Claro, eso lo haces en Gijón. Y ese chaval era cadáver. Pero es que la ¿De dónde salió ese niño? ¿Qué salió? ¿De un centro especial? A ver, es que todo esto sociológicamente tiene un origen. Bueno, ¿En dónde está ese origen? Vamos a ver el otro. ¿Y quién genera ese origen? Porque evidentemente ahora mismo cogemos dos niños, un niño en Gijón y un niño en Oviedo, y no tiene ningún contacto, ninguna flecha que le venga de ningún lado enfilando a la otra parte,
y ese niño va a crecer sin ningún tipo de animadversión, que luego después a la hora de jugar al ajedrez, evidentemente va a intentar ganarte, claro, y que va a tener cierta piquilla por ganarte, Pero claro, mira, el otro pero día no va a en- tener ese mala odio que existe hoy en día, vamos a El decir, lo otro que día en ya Vallecas, llega mucho. un niñato le mete el dedo en el culo a un jugador del Sí, Sevilla. del Sevilla. Y el Nesiri, no, Es verdad que esto es cambiar de tema, Ocampos, pero- es lo mismo. Pero, Ocampos se vale. da la vuelta, le mira al niño como diciendo, no te rompo la cara porque no puedo, porque Hay soy cámaras de tal y cual. televisión. Y llegan jugadores del Rayo y al niño le riñen, bueno, ya. Sí, No, sí. coño, ese niño a la puta mierda. Le está metiendo el dedo en el culo a un jugador y luego es una gracieta. Claro, luego otro futbolista le mete un hachazo a otro jugador del otro lado y es un asesino. No, coño, es un problema de educación. ¿El problema cuál es? Y lo dijo Quique Sánchez Flores, luego es verdad, dice, y Michel, el entrenador del Girona, que es vallecano de nacimiento dice, bueno, la afición del Rayo Vallecano es ejemplar, siempre hay gilipollas. Siempre hay- Y lo dijo muy bien, porque es verdad, siempre hay gilipollas. Oye, una cosa, estamos ya en los últimos 3 minutos. Vamos Solo, a hacer- esos sí, en sí. baloncesto antes eran todos los tiros libres. Vamos a hacer, Pero va media hora, 3 minutos y no llega con el baloncesto. vamos a hacer una porra, a ver, una porra razonada. A ver, ¿qué va a pasar en el partido del sábado? Estamos a nada, ahí encima ya. Ya 0-1. conocemos. 0-1, razónalo. Bueno, el Oviedo... Aparte del partidismo. Lo razono porque el Oviedo viene en situación creciente Sí. y el Sporting está en situación... Emergente. Más bien decreciente. O sea, aquí tiene más que ganar el Oviedo que el Sporting. Más que ganar en el sentido de que, creo que tiene menos presión el Oviedo que el Sporting. Tú mismo, David. A ver. Yo creo que va a ganar el Oviedo 2-0 y lo digo goles de Cazorla y de Colombato. 0-2. Sí. O sea, ¿te animas a decir Y los nombres, no, yo estoy como con Rodri con eso, estoy de acuerdo contigo. El Oviedo no es que se juegue más, sino que está en una posición de que necesita moralmente esa victoria para seguir aspirando a. Víctor. Yo creo que precisamente por lo que estáis diciendo, puede ser que le venza un poco la presión y que termine en empate. Apúntame uno. No, a uno. Apúntame uno. Que veamos goles, hombre, aunque sean de penalti Joder, que ya injusto. puse 1-1, no, pero que además creo que usando exactamente vuestro argumento, eso me lleva más al empate. No, grandes partidos no suelen ser los derbis. No, nunca. Pero no, últimamente, más bien últimamente malos, con una malos, desigualdad de malos, base, muy mal. el Oviedo, estábamos muy desiguales, el Sporting estaba adelante y siempre ganaba el Oviedo. Es decir, que hoy Y luego un empate a ver, ninguno le va a dejar excesivamente incómodo. Es que no les No, vale empate ninguno de fuera los para dos. todos. Juan Carlos. Pero por eso precisamente, yo Nos falta Juan Carlos. apuntaste A ver, 1-1, Juan ¿no? Carlos. Sí, yo, a ver, lo acabas de decir tú, Javier. Los partidos, los derbis suelen ser malos y normalmente rácanos en goles. Yo para mí van a empatar a 1. A 1 también. Sí. Bueno, yo como soy imparcial no digo nada. Pues el millón nos lo repartimos tú y yo, Juan Carlos. Invitáis luego, ¿no? Bueno, y damos por hecho que va a ser un partido con todo tipo de órdenes y problemas. Hay un despliegue policial brutal, 500, me parece. Pero un despliegue policial para hacer pasillo Para al hacer el equipo- al pasillo, equipo- al conjunto más, ganador. más protección civil, más no sé cuánto, me parece que hay 500 personas, que parece una cosa exageradísima, pero bueno, bien. Bueno, es lo que Esas hay. son Y medidas si que no se lo toman. hay y hay mal rollo, Sí, siempre se sí, acusaría. sí. El aficionado que piense que después que termine el partido, al final de temporada, el equipo que perdió puede ascender igualmente. Sí, sí. Que en ese partido no se pierde la vida. No se pierde la vida, de acuerdo. No. Falta mucho aquí. al Que hay que final seguir y hay que este- seguir luchando. Y es un partido más. Y bien, y si podemos ganar al adversario, en este caso que es el Sporting o es el Oviedo, maravilloso, para meterles un poquitín más de piquilla. Pero que al final de temporada gano yo este partido y a lo mejor asciende el otro. ¿De qué me Sí, valió te ganar desfondas- este partido? Yo te prefiero desfondas en este y llegar, pierdes el siguiente. la carrera de fondo, Si ¿no? lo que Llegar al dijiste final antes, y ascender. Uf. Tú le preguntas a un jugador, ¿qué quieres? ¿Ganar el derbi o subir a primera? Todo el mundo te dirá subir a primera. Sin Y desde Sin luego, excepción. Javier, No la- que asciendan los dos. Porque la piquilla en primera es mucho más guapa que la piquilla Hombre, en no hay segunda. color, por Dios. No hay color, por Y favor. nosotros, yo la he vivido, la piquilla en primera y durante varios Yo. años, y es muy guapa, mucho mejor que en segunda. Y volvemos a entrevistar a Joaquín Yabango. Con jugadores cambiados. Bueno, pues con estas reflexiones sirenistas acabamos el programa. Como decía Víctor antes, lo despedimos. Queda hecha la porra, lo pasaremos ahora al notario para que lo legalice. Que no. Y
Y nada más, nada más. ¿Qué, David? que el notario que iba a decir que fuera un notario que yo conozco, pero da igual. Bueno, que sea barato. No, pero eso te digo, es que nos hace precio. Nada más. Buenas noches, amigos, y a disfrutar del derbi. Buenas noches.